El mundo está al borde de una crisis que podría cambiarlo todo. Guerra, economía colapsando y decisiones que podrían arrastrarnos a un conflicto global. Lo que estás a punto de ver no es una teoría, es la realidad que muchos prefieren no decir. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que los demás, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario. No te quedes fuera. Sería profundamente imprudente provocar un conflicto con China por su acceso al Golfo Pérsico. Sin embargo, conviene recordar que dentro de Washington, desde la década de 1990, han existido corrientes de pensamiento que contemplaban precisamente ese tipo de confrontación. Figuras como Richard Perle y Paul Wolfowitz, nombres bien conocidos por quienes vivieron las guerras del Golfo, defendían la idea de ejercer presión sobre China mediante el control de los recursos energéticos de Oriente Medio. En esencia, esa estrategia no solo respondía a cálculos geopolíticos, sino también a una visión más amplia relacionada con el equilibrio de poder en la región, particularmente en torno a la posición dominante de Israel. Aún así, avanzar hacia un conflicto directo sería sin lugar a dudas un error de gran magnitud. Todo indica que, en este caso concreto, alguien dentro del mando central estadounidense optó por la prudencia y evitó una provocación directa hacia un buque chino. La decisión sugiere que, al menos por ahora, existe conciencia del riesgo que implicaría escalar la situación. No obstante, también pone en evidencia una cuestión preocupante: la falta de claridad en las reglas de enfrentamiento. Ya sea en tierra, mar o aire, estas reglas deben ser absolutamente precisas, y a juzgar por los acontecimientos, no está claro que lo sean. Permitir el paso de ese buque chino puede haber sido una decisión acertada en el corto plazo. Sin embargo, el problema no desaparece. Ese mismo buque tendrá que salir eventualmente, y entonces la situación podría volverse más compleja. Mientras tanto, desde Pekín, el presidente Xi Jinping ha calificado la situación como peligrosa e irresponsable. Ha advertido que el mundo no debe retroceder a una lógica de ley de la selva, subrayando además que la acción carece de autorización internacional y, por tanto, constituye una decisión unilateral por parte de Estados Unidos. Históricamente, ese tipo de medida se ha interpretado como un acto de guerra. Este enfoque no es nuevo. Ya en episodios anteriores, como las acciones contra Venezuela, surgieron críticas sobre el abandono del Estado de Derecho y de los principios constitucionales. La narrativa de que Estados Unidos puede actuar sin restricciones, como una potencia dominante que no necesita rendir cuentas, ha ganado terreno en ciertos sectores políticos. Para algunos, esta postura representa fortaleza, una demostración de dureza necesaria en el escenario internacional. Sin embargo, esa visión ignora una realidad fundamental. El mundo ha cambiado considerablemente desde la Guerra Fría. Hoy, los equilibrios de poder son mucho más complejos. Por ejemplo, si Estados Unidos decidiera desafiar directamente a China en una zona estratégica, bastaría con el despliegue eficaz de unos pocos submarinos chinos para comprometer seriamente las capacidades navales estadounidenses en el Océano Índico. Esto abriría un escenario de guerra submarina cuyo desenlace es, como mínimo, incierto. Aunque Estados Unidos tuvo un desempeño sólido en este ámbito durante décadas pasadas, no está claro que mantenga la misma ventaja hoy en día. De hecho, algunos analistas sostienen que la era de las grandes flotas de superficie podría estar llegando a su fin. Cualquier operación de esta magnitud requiere una planificación exhaustiva, logística, reabastecimiento, apoyo aéreo, unidades auxiliares. No se trata solo de desplegar fuerza, sino de sostenerla en el tiempo. Y ahí es donde surgen las dudas más serias. Actualmente las capacidades estadounidenses parecen estar sometidas a una presión considerable. Con recursos distribuidos en múltiples teatros de operación y una presencia naval ya exigida al límite, la pregunta clave es cuánto tiempo puede mantenerse este nivel de compromiso. Y quizás más importante aún,
¿Qué ocurre cuando ya no sea posible sostenerlo? En conflictos anteriores, cuando las operaciones fueron cuidadosamente planificadas, existía una claridad estratégica que hoy parece ausente. Se definían objetivos concretos, plazos razonables y, sobre todo, un resultado final deseado. Ese tipo de enfoque permitió, en su momento, gestionar crisis complejas con cierto grado de control, pero la situación actual es muy distinta. Hoy, Estados Unidos se enfrenta a un escenario que recuerda en muchos aspectos a la posición que ocupó la Unión Soviética durante la Guerra Fría, intentando sostener una operación militar a miles de kilómetros de su territorio, con líneas de suministro extensas y vulnerables y sin un respaldo internacional sólido. Europa, por ejemplo, ha dejado claro, aunque en muchos casos de forma discreta, que no respalda esta estrategia. Considera que la escalada es innecesaria, desestabilizadora y perjudicial para la economía global, y esa percepción no es exclusiva del continente europeo. Potencias asiáticas como Japón, Corea del Sur y por supuesto China comparten preocupaciones similares. Para estas economías, altamente dependientes de la estabilidad energética, una prolongación del conflicto representa un riesgo significativo. No hay beneficios claros en mantener una crisis abierta en una de las regiones más sensibles del mundo desde el punto de vista energético. China, sin embargo, podría estar mejor posicionada que otros actores. Dispone de importantes reservas estratégicas de petróleo y ha invertido durante años en el desarrollo de alternativas energéticas. Esto le otorga cierto margen para resistir interrupciones en el suministro global, al menos a corto plazo. Pero incluso con esa ventaja relativa, el panorama general es preocupante. A medida que el conflicto se prolonga, aumenta la probabilidad de que antiguos aliados de Estados Unidos reconsideren su posición. El riesgo de aislamiento estratégico es cada vez más evidente. En este contexto, surge una cuestión fundamental. ¿Qué ocurriría si, pese a las presiones, los aliados decidieran implicarse plenamente? Si la OTAN, junto con países como Japón y Corea del Sur, pusieran sus fuerzas navales a disposición de Estados Unidos, ¿sería eso suficiente para garantizar el control del estrecho de Hormuz? La respuesta, desde un punto de vista estrictamente militar, es clara: no necesariamente. La historia ofrece precedentes relevantes. En 1915, durante la campaña de los Dardanelos, la Royal Navy, en aquel momento la fuerza naval más poderosa del mundo, se enfrentó a un sistema defensivo basado no en una gran flota enemiga, sino en minas, artillería costera y una geografía extremadamente complicada. El resultado fue un fracaso significativo. Ese ejemplo sigue siendo pertinente hoy. Irán dispone de capacidades que representan una amenaza considerable: misiles de crucero de precisión, misiles balísticos tácticos y sistemas de vigilancia avanzados. Estos sistemas permiten detectar y atacar objetivos en un radio de entre 500 y 800 millas. En la práctica, esto significa que cualquier buque que opere dentro de ese alcance podría ser localizado, seguido y potencialmente destruido. Y si algunos de esos buques fueran hundidos en el propio estrecho, las consecuencias para la navegación serían aún más graves, dificultando el tránsito durante un periodo prolongado. Por tanto, la idea de asegurar militarmente el estrecho de Hormuz no es tan sencilla como podría parecer en teoría. Requiere algo más que una presencia naval significativa. De hecho, la experiencia histórica sugiere que para controlar una vía marítima estratégica es necesario dominar también las zonas terrestres circundantes, es decir, controlar las costas, las posiciones elevadas y las infraestructuras desde las que se pueden lanzar ataques. Un ejemplo claro es la estrategia del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Para asegurar el control del mar de China Meridional, Japón no se limitó a desplegar su flota. Ocupó territorios clave como Filipinas, Vietnam e Indonesia. Solo así pudo establecer un control efectivo de la región. Aplicado al contexto actual, esto plantea una cuestión incómoda. ¿Sería necesario desplegar una fuerza terrestre masiva para controlar las costas del Golfo Pérsico?
Estamos hablando de cientos de miles, incluso millones de soldados. Y, en caso afirmativo, ¿cómo se sostendría una operación de tal magnitud? ¿Qué recursos logísticos serían necesarios? ¿Cuánto tiempo llevaría neutralizar todos los sistemas de ataque desplegados en la región? La respuesta en todos los casos apunta a una operación extremadamente compleja, costosa y prolongada. No se trata de una intervención rápida ni de un objetivo fácilmente alcanzable. Además, la naturaleza de las amenazas ha cambiado. No es necesario desplegar grandes ejércitos para causar un impacto significativo. Un número relativamente reducido de misiles, drones o sistemas no tripulados puede ser suficiente para interrumpir operaciones navales y generar daños considerables. Esto complica aún más cualquier intento de control sostenido de la región. La asimetría en las capacidades, donde actores con recursos limitados pueden infligir daños significativos, es una de las características definitorias de los conflictos modernos. En este sentido, la situación actual no es nueva, pero sí preocupante. Se repiten patrones del pasado, decisiones estratégicas tomadas sin una evaluación completa de los riesgos, expectativas poco realistas sobre la duración y el coste de las operaciones, y una subestimación de las capacidades del adversario. Y lo más preocupante es que, a pesar de las lecciones de la historia, parece que se están cometiendo los mismos errores una vez más. Y aquí es donde el problema adquiere una dimensión aún más preocupante. No se trata únicamente de las dificultades operativas ya señaladas, logística, duración, sostenibilidad, sino de la aparente desconexión entre la planificación estratégica y la ejecución real. Sobre el papel, la propuesta puede parecer sencilla: limpiar el estrecho de Hormuz de minas, asegurar la zona y garantizar el tránsito seguro de los buques comerciales mediante escoltas navales. En términos teóricos, suena como una operación controlada y progresiva. Pero en la práctica, la realidad es muy distinta. Desminar una zona marítima es, por sí mismo, uno de los procesos más complejos y peligrosos en el ámbito militar. Requiere tiempo, precisión y exposición directa al riesgo. Y en este caso no se trataría de una operación en un entorno seguro, sino bajo la amenaza constante de sistemas enemigos. Irán no depende únicamente de minas navales tradicionales. Muchas de estas pueden ser detonadas de forma remota y otras ni siquiera están ancladas, lo que las convierte en amenazas impredecibles debido a las corrientes marinas. En el Golfo, estas corrientes pueden hacer que los artefactos explosivos permanezcan en circulación dentro de la zona durante largos periodos. A esto se suma un factor decisivo. La operación se llevaría a cabo bajo la cobertura de sistemas de ataque iraníes. Ya no hablamos únicamente de artillería costera, como en conflictos del pasado, sino de misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y drones. Todos ellos con capacidad de atacar objetivos en un radio considerable. Durante las últimas semanas se ha sostenido públicamente que la gran mayoría de estos sistemas, hasta un 90%, habrían sido neutralizados. Sin embargo, los datos disponibles sugieren que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Incluso en el momento del alto el fuego, se estimaba que Irán mantenía decenas de miles de drones operativos, además de un volumen significativo de misiles, y con el apoyo de potencias como China y Rusia, es razonable asumir que esas capacidades no solo se han mantenido, sino que podrían haberse reforzado. Este desequilibrio logístico también juega un papel importante. Para Irán, recibir suministros es relativamente sencillo, dada su proximidad geográfica a sus aliados. En cambio, Estados Unidos depende de largas líneas de suministro para sostener sus operaciones, lo que introduce vulnerabilidades adicionales. Pero más allá del ámbito militar, el impacto de este conflicto ya se está dejando sentir con fuerza en los mercados energéticos. Los precios del petróleo han experimentado incrementos significativos en un periodo muy corto.
En marzo, por ejemplo, se registró una subida del 21%, la más alta desde finales de la década de 1960. En el caso del fuelóleo, el aumento fue aún mayor, superando el 30%. Y esto es solo el comienzo. El impacto se extiende a toda la cadena industrial, desde combustibles para aviación hasta productos petroquímicos, pasando por fertilizantes y componentes esenciales para la industria tecnológica. La interrupción en el suministro de estos recursos tiene consecuencias directas. En Asia, por ejemplo, ya se han registrado paradas en la producción de plásticos y sectores como el de los microchips comienzan a mostrar signos de tensión. En otras palabras, no estamos ante un conflicto localizado con efectos limitados. Estamos ante una crisis que amenaza con paralizar elementos clave del sistema económico global. Y conviene subrayar un punto esencial. Esta situación no se originó como respuesta a un ataque directo contra Estados Unidos. La intervención fue una decisión propia, en coordinación con Israel, y esa decisión tuvo consecuencias inmediatas. Uno de los efectos más significativos fue la reacción del sector asegurador. Entidades clave como Lloyd's of London suspendieron la cobertura para el tránsito marítimo en la zona. Sin seguro, el transporte de mercancías se vuelve inviable, lo que en la práctica equivale al cierre del estrecho. Por tanto, incluso antes de cualquier acción militar adicional, el flujo comercial ya se encontraba severamente restringido. En este contexto, el alto el fuego actual se presenta como una oportunidad para avanzar hacia una solución negociada. Sin embargo, las perspectivas no son especialmente alentadoras. Las condiciones planteadas a Irán reflejan, en gran medida, demandas alineadas con los intereses de Israel. Y desde la perspectiva iraní, aceptar esas condiciones supondría una cesión inaceptable. Esto dificulta enormemente cualquier avance diplomático. No hay señales claras de compromiso ni de voluntad de concesión por parte de los actores principales. Mientras tanto, el tiempo juega en contra. Cuanto más se prolonga la situación, mayor es el desgaste político, económico y estratégico para Estados Unidos, y mayor también la probabilidad de que otros actores decidan intervenir de forma más directa. Hasta ahora se ha asumido que países como Turquía, Egipto o incluso China evitarían implicarse. Pero la historia reciente demuestra que estas suposiciones pueden ser erróneas. Cuando los intereses estratégicos están en juego y no existen alternativas viables, los estados tienden a actuar. Irán, por su parte, ha dejado claro que no contempla una rendición. No habrá una capitulación simbólica ni un acuerdo que implique la pérdida de su soberanía. Esto plantea un escenario complejo. La presión militar, por sí sola, no parece suficiente para alcanzar los objetivos planteados, y al mismo tiempo, las condiciones para una solución diplomática siguen siendo insuficientes. Desde el punto de vista operativo, incluso figuras militares al mando se enfrentan a una realidad ineludible. Las órdenes políticas pueden no ser ejecutables en términos prácticos sin asumir costes extremadamente elevados. Y esos costes no se limitan a pérdidas materiales. Incluyen también el riesgo de una escalada regional, la destrucción de infraestructuras críticas, como instalaciones petroleras y plantas de desalinización y, en el peor de los casos, una interrupción prolongada del suministro energético global. De hecho, algunos escenarios contemplan una paralización del sistema energético del Golfo durante años, con consecuencias devastadoras para la economía mundial. En definitiva, la estrategia actual presenta riesgos considerables y beneficios inciertos. Y una vez más, la pregunta clave permanece sin respuesta clara. ¿Cuál es el objetivo final y cómo se pretende alcanzarlo sin desencadenar consecuencias aún más graves? Si se analiza con detenimiento, el problema no termina en la viabilidad militar de las operaciones. De hecho, incluso si esa fase resultara insostenible, como muchos indicios sugieren, el debate debería cerrarse ahí. Pero no ha sido así.
Al contrario, la conversación ha avanzado hacia un terreno aún más complejo, el de las negociaciones diplomáticas. Tras el reciente encuentro entre representantes de Estados Unidos e Irán, que concluyó sin acuerdo, se afirmó públicamente que se había presentado una oferta final. Sin embargo, apenas unos días después, se plantea la posibilidad de retomar las conversaciones. Esto, por sí solo, plantea interrogantes sobre la coherencia de la estrategia. Más relevante aún es el contenido de las exigencias. Desde Washington se insiste en dos condiciones clave: la transferencia del uranio enriquecido iraní fuera del país y la eliminación total de su capacidad de enriquecimiento en el futuro. A esto se suma la implementación de mecanismos de verificación estrictos bajo control internacional. Desde una perspectiva analítica, estas demandas difícilmente pueden considerarse realistas. Para Irán, aceptar tales condiciones equivaldría, en la práctica, a renunciar a elementos fundamentales de su soberanía nacional. El precedente más cercano, el acuerdo nuclear alcanzado durante la administración Obama, ya contemplaba medidas de control e inspección. Sin embargo, ese acuerdo fue abandonado posteriormente, lo que ha contribuido a erosionar la confianza entre las partes. En este contexto, resulta poco probable que Irán acepte nuevas condiciones que percibe como aún más restrictivas. De hecho, desde su posición actual, podría considerarse que mantiene una ventaja estratégica. No necesita desplegar grandes fuerzas para ejercer presión. Su capacidad de control sobre el estrecho de Hormuz, mediante sistemas de ataque de precisión, le permite influir de forma significativa en el equilibrio regional. Además, existe un factor geopolítico de mayor alcance. Si el conflicto se prolonga o se intensifica, no puede descartarse la formación de una coalición internacional contraria a Estados Unidos. Aunque es difícil prever su composición exacta, no sería sorprendente que incluyera actores que tradicionalmente no han actuado de forma coordinada. La percepción global de la crisis está evolucionando. Lo que inicialmente pudo interpretarse como una operación limitada comienza a verse en algunos sectores como una acción desestabilizadora con consecuencias globales, y esa percepción tiene un peso considerable en la política internacional. A pesar de ello, la narrativa oficial ha mantenido una línea constante. Se insiste en que las operaciones han sido un éxito, que los objetivos se han cumplido y que las capacidades del adversario han sido significativamente reducidas. Sin embargo, esta versión contrasta con múltiples indicios que apuntan en sentido contrario. La continuidad de las capacidades iraníes, la necesidad de reabastecimiento y la falta de avances diplomáticos sugieren que la situación es mucho más compleja de lo que se prece. No se trata únicamente de una cuestión de recursos, sino de viabilidad global. Las condiciones actuales no favorecen una escalada prolongada sin consecuencias significativas. A todo esto se suma un elemento político particularmente sensible: el papel de Israel en la configuración de la estrategia estadounidense. Las declaraciones públicas y los indicios disponibles apuntan a una coordinación estrecha, con una influencia notable en la toma de decisiones. Esto ha generado un debate interno en Estados Unidos sobre hasta qué punto los intereses de política exterior están alineados exclusivamente con los objetivos nacionales o si responden también a presiones externas. En determinados círculos políticos, esta cuestión ha sido planteada de forma directa. Se ha señalado que el apoyo a determinadas posiciones responde en parte a dinámicas de influencia política y económica. El Congreso, por ejemplo, ha mostrado una notable falta de oposición a la estrategia actual. Si bien existen críticas en otros ámbitos, en este caso concreto, predomina el silencio o el respaldo implícito. Esto sugiere una alineación significativa con las posiciones dominantes en política exterior. En ese contexto surge una posibilidad que, aunque no inmediata, no puede descartarse: un cambio en el liderazgo político si los objetivos no se alcanzan.
La historia política estadounidense muestra que, en situaciones de alta presión, las dinámicas internas pueden evolucionar con rapidez. Sin embargo, incluso en ese escenario, no está claro que se produzca un cambio sustancial en la estrategia. Las estructuras de poder, las alianzas y las prioridades geopolíticas tienden a mantenerse más allá de las figuras individuales. En última instancia, lo que se observa es una combinación de factores militares, económicos y políticos, que apuntan hacia una situación difícilmente sostenible en el tiempo. La pregunta que queda abierta es fundamental. ¿Hasta cuándo puede mantenerse este equilibrio precario antes de que se produzca un ajuste, ya sea a través de la diplomacia, de un cambio estratégico o de una escalada con consecuencias imprevisibles?